Y mientras tanto, en los Estados Unidos fue detenido el Minilic Damaso López Hijo, el hijo de quien fuera uno de los lugartenientes más importantes del Chapo Guzmán. El Minilic se había entregado a la justicia estadounidense hace ya unos años, se había convertido en testigo protegido gracias a sus acusaciones, sobre todo contra los chapitos, que eran sus amigos de la infancia, de la juventud y luego sus enemigos. Pero según las investigaciones de la DEA, ahora se dice que seguía traficando. Mientras era testigo protegido y estaba en libertad en los Estados Unidos y daba entrevistas y algún periodista lo utilizaba como su fuente principal, seguía traficando con fentanilo. Ha terminado siendo otra vez detenido, mientras que este lunes fue extraditado desde los Estados Unidos Osiel Cárdenas Guillén, quien enfrenta 7 procesos penales en nuestro país. Por la mañana fue entregado a las autoridades mexicanas en Tijuana y esta noche ya duerme en el penal del Altiplano. Esta información también es muy importante. ¿Por qué? Porque Osiel Cárdenas también había sido testigo protegido y por eso le habían dado una pena relativamente reducida en los Estados Unidos. Pero la detención del Minilic y la extradición, el regreso, ¿no? La extradición a México de Osiel Cárdenas podría significar que Estados Unidos está cambiando esta tan criticada política de los testigos protegidos de narcotraficantes que iban, se presentaban en la Unión Americana, declaraban algo contra alguna persona y quedaban finalmente en libertad. Damaso López Serrano, el Minilic, regresó a prisión. El pasado 13 de diciembre fue detenido en Virginia, Estados Unidos, acusado de traficar fentanilo. Desde 2022 se encontraba bajo libertad condicional, debido a que se había convertido en testigo colaborador del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, tras una investigación de 8 meses realizada por el FBI, el Minilic fue reaprendido. Es hijo de Damaso López Núñez, el licenciado, compadre y hombre de confianza durante muchos años de Joaquín El Chapo Guzmán. Formó parte del cártel de Sinaloa y del círculo serrano del Chapo, ya que el Minilic incluso convivió con los chapitos. Pero tras la detención de su padre y la extradición del Chapo a la Unión Americana, el Minilic estuvo involucrado en disputas internas en el cártel de Sinaloa. Fue contra Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos hijos del Chapo Guzmán. Este conflicto incluyó acusaciones de traición y enfrentamientos por el control de la organización. Además, en México el Minilic fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, ocurrido en mayo de 2017. En ese mismo año, el Minilic, a sus 29 años, decidió entregarse a las autoridades estadounidenses en el puerto de entrada de Calexico West, California, argumentando que su vida y la de su padre corrían riesgo. En ese momento, el gobierno de la Unión Americana declaró que la entrega del Minilic era considerada la detención de mayor relevancia. En enero del 2018 se declaró culpable por los delitos relacionados con la conspiración para distribuir drogas como cocaína, metanfetamina y heroína. Recibió sentencia de 6 años de prisión. Una de sus mayores colaboraciones con Estados Unidos fue testificar en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán realizado en 2019. También fue pieza clave en el caso contra Emma Coronel. El Minilic no es el único que de nuevo enfrenta a la justicia. Este lunes 16 de diciembre, Osiel Cárdenas Guillén fue extraditado desde Estados Unidos a México. Es su segunda extradición, ya que en 1994, tras permanecer 2 años en una prisión de la Unión Americana, regresó a Matamoros, donde obtuvo su libertad. Desde ese momento se integró a la Policía Judicial Federal, donde comenzó su vínculo con el Cártel del Golfo, el cual lideró tras la detención de Juan García Abrego en 1996. En esa misma época reclutó a sicarios que más tarde fueron conocidos como los Zetas, brazo armado del cártel y el más sanguinario hasta ese momento. Osiel Cárdenas ordenó el asesinato de Salvador Gómez Herrera, uno de sus aliados más cercanos, con la finalidad de quedarse con el control completo del Cártel del Golfo. Por ello se ganó el mote del Matamigos. Así se hizo del control de Matamoros, Reynosa, Ciudad Río Bravo, Miguel Alemán, Tampico, Valle Hermoso y Ciudad Victoria, y expandió sus operaciones a Nuevo León y Veracruz. Osiel Cárdenas Guillén fue detenido en 2003.
y 4 años después, en 2007, fue extraditado a Estados Unidos, acusado de 19 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales. En 2010 le retiraron 12 cargos y lo sentenciaron a 25 años de prisión y una multa de $50 millones. Esta noche fue enviado al penal del Altiplano, Estado de México. Enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero. Por estos delitos se estima que alcance una pena aproximada de hasta 730 años de prisión. Bueno, el Minilic, ya lo hemos platicado, hemos hablado mucho de él, es un personaje que, siendo importante, era relativamente menor en el cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Por el peso que tenía su padre. Pero se crió, fue amigo de infancia, de juventud, hasta bien entrada esa juventud, con los Chapitos, eran todos del mismo grupo. El padre, Dámaso López, era el operador más cercano al Chapo Guzmán. Cuando el Chapo Guzmán se va a Estados Unidos y Dámaso López quiere ser el sucesor, es cuando los Chapitos comienzan la guerra contra el Minilic, y es que él y su padre se terminan entregando. Se convierte en testigo protegido y se descubre tantos años después que seguía traficando con fentanilo. Lo habían dejado en libertad. El caso de Osiel Cárdenas es más sintomático aún. Quizás muchos no recuerden ahora a Osiel Cárdenas, pero Osiel Cárdenas, que fue extraditado en 2007 a los Estados Unidos, fue una de las primeras medidas que tomó el entonces presidente Calderón cuando José Luis Santiago Vasconcelos era el responsable antidrogas del país. Osiel Cárdenas fue el que comenzó con el cártel del Golfo y los Zetas la matazón que hemos tenido en México desde esa época hasta ahora. Fue el que se alió, hizo esta alianza con los Beltrán Leiva, con el cártel de Juárez, contra el cártel de Sinaloa. Fue el que implementó las medidas brutales como son las masacres, las torturas. Había violencia, sí, en el narcotráfico, por supuesto, había muertes, había cosas terribles, pero no había lo que comenzamos a ver desde entonces hasta ahora. Osiel Cárdenas fue responsable directo de esa escalada de violencia que no ha concluido hasta el día de hoy y amenaza con incrementarse cada vez más. Causó indignación que en Estados Unidos le dieran una condena muy menor, le quitaran los cargos después de que fue extraditado, y ahora ojalá que cumpla la justicia mexicana su papel y tenga las condenas que dice hoy la Fiscalía que le podrían dar. Ojalá, porque es uno de los hombres más violentos, más crueles y de los mayores responsables de la violencia que hemos vivido y seguimos viviendo hoy en el país.